Bueno, muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el, el potencial vector. ¿Mm? Potencial vector. Lo vamos a hacer por integración directa. O sea, vamos a calcular A de RT igual a mu0 sobre 4pi integral de I de L sobre R. Entonces, bien, acá esto lo voy a resumir lo más que pueda. Nosotros teníamos I, Z, una carga, otra carga, y por acá teníamos el punto campo, ¿no? Este es R, y vamos a llamar a este R. Fíjense que ahora lo que yo tengo que dar no es la posición de cada una de las cargas, sino la posición de la corriente. Entonces, como a fines prácticos, lo que vamos a decir es que Z promedia 0, ¿sí? Y entonces R es igual a R. Después tenemos que decir quién es esta corriente. Bueno, esta corriente va a ser la variación de la carga por unidad de tiempo, o sea, va a ser menos Q0 omega seno de omega t, ¿sí? El diferencial de L, por donde fluye la corriente, de L es de Z en Z versor. ¿Mm? Es un pedacito por acá. Bueno, algo que puede generar confusión es, pero ¿de qué J viene esta I? Bueno, acá esto hago un pequeño apartadito. Nosotros tenemos un recurso que tenemos, es la ecuación de continuidad. Divergencia de J igual a menos de ρ a dt. Si nosotros integramos en volumen de los dos lados y usamos el teorema de la divergencia o teorema de Gauss, esto nos queda así: I igual a la integral de J por ds, donde S es la superficie que contiene al volumen que usé acá para integrar. Y cuando yo integro ρ en volumen, ustedes saben que eso me da la carga total, ¿no? La derivada temporal sale afuera de la integral, y ρ diferencial de volumen integrado me queda la carga de dt por, vamos a escribirla así, la carga total. Entonces, si yo tengo estas dos carguitas, fíjense, si yo tomo, no tiene sentido acá tomar un volumen que contenga las dos cargas, porque la carga total es 0, ¿sí? Si una es más Q de t y la otra es menos Q de t, la carga total se conserva, es 0 para todo tiempo. Pero si yo tomo una superficie por acá, fíjense que, bueno, acá Q va a ser solamente Q de t, ¿sí? Y Q de t lo habíamos definido como Q0 coseno de omega t.
¿no? Entonces cuando yo derivo el coseno me sale un menos, que con este menos me queda más. Lo que quiere decir que acá tengo una y que es positiva. Para que y sea positiva, eso quiere decir que j por diferencial de s es positivo. En este caso es muy fácil porque solamente, fíjense, solamente podemos tener j por acá. Entonces, si consideramos como siempre, que esta s es la normal externa, entonces en este punto, diferencial de s está acá y j también. Por supuesto, esta corriente va a depender del tiempo también, ¿no? Porque el tiempo está acá. Así que esta corriente, como la carga, se va a apagar y encender. Entonces es una corriente que sube y baja. Sube y baja, sube y baja, sube y baja. Ok. Eso es una idea sencilla. Bueno, y después lo que nos va a quedar entonces es que el potencial vector es mu sobre 4pi integral de menos q0 omega seno de omega t diferencial de z en z versor dividido r, y acá vamos a integrar entre menos d sobre 2 y d sobre 2. Bueno, esto es bastante trivial. Fíjense que lo que voy a hacer acá como les decía antes, si z en valor medio es 0, estamos mirando r muy lejos, este r es este r, entonces lo voy a sacar afuera de la integral como r chiquita, mu 0 sobre 4pi, 1 sobre r. Todo esto también sale afuera de la integral. Saco el menos, q0 seno de omega t por omega. Y bueno, me queda solamente dz, o sea, me queda la integral de 1, diferencial de z, entre esto me da la longitud del intervalo, que es d. Q0 por d era P0, así que me termina quedando que A de RT es menos mu 0 P0 omega dividido 4pi r seno de omega t menos r sobre 100. Todo esto en z versor. Bien, perfecto. Entonces, fíjense, una vez que tenemos el potencial electrostático y el potencial vector por las ecuaciones de Maxwell, sabemos que E lo podemos calcular así. Y bueno, B es el rotor de A. Entonces, estas cuentas probablemente de acá para abajo voy a hacer ya muchas menos cuentas, probablemente las que falten queden de ejercicio. Bueno, entonces el campo eléctrico me va a quedar menos mu 0 P0 omega cuadrado dividido 4pi por seno de tita dividido r por coseno de omega por t menos r sobre c en tita versor, y b es menos mu 0 P0 omega cuadrado dividido
4 pi c seno de tita sobre r coseno de omega t menos r sobre c en phi versor, donde phi versor y tita versor son los de coordenadas esféricas, ¿sí? Bueno, y esto es... Acá se pueden decir un montonazo de cosas. Un montonazo de cosas se pueden decir. La primera conclusión es que son ondas monocromáticas que están viajando en dirección radial a la velocidad de la luz, ¿sí? El vector K está en R y E y B son transversos, ¿no? Si yo miro, me dibujo las coordenadas esféricas, yo tengo mi configuración de carga acá, este será R versor, y acá voy a tener el tita versor de E, y acá, a ver si, cómo puedo dibujar esto bien, acá voy a tener el phi versor de B. A ver si puedo dibujar un plano para que se entienda un poquito mejor. Sí, tita versor es un versor que sale de acá y en este caso estaría entrando a la hoja, perdón, phi versor, y tita versor es el que sale de acá y apunta hacia el ecuador, digamos, si acá hubiese una esfera imaginaria, apunta hacia el ecuador de esa esfera. Después, por otro lado, como ya sabíamos, para este tipo de ondas, si yo llamo a esto E0 y a esto B0, bueno, lo que estoy viendo es que B0 es E0 sobre C. No era la cuenta que nosotros hacíamos para calcular ondas en el espacio libre. En este caso no son planas, son esféricas, porque está este R acá dividiendo. Son ondas esféricas, porque la amplitud decrece como 1 sobre R. ¿Sí? Yo este 1 sobre R lo puedo meter con estas amplitudes, entonces lo que uno dice es que las amplitudes decaen como 1 sobre R. Pero las ondas esféricas, cuando R es muy grande, se ven como ondas planas, ¿sí? O sea, si yo en un dibujito, si yo tengo esto, bueno, alguien que está muy lejos y mira por acá, lo que ve son ondas planas, ¿sí? No llega a ver la curvatura de las ondas esféricas. Bien, y por otro lado logramos nuestro cometido. Fíjense, volviendo para atrás, unos meses atrás, después de todas estas cuentas, logramos nuestro cometido, ¿sí? Para tener radiación, tener E y B que dependan de R inversamente, ¿sí? Para que S dé proporcional a 1 sobre R cuadrado, y en esta integral me quede una potencia constante, ¿no? Fíjense, 1 sobre R, 1 sobre R, acá. Bueno, entonces el paso más natural ahora es calcular S. S es 1 sobre mu0 E por B. Entonces, bueno, esta cuenta probablemente vaya de ejercicio también. Ejercicio para ustedes. S
si hacen el producto vectorial, es fácil porque R, phi y tita forman terna derecha, así que tita por phi me va a dar menos R, si no me equivoco. Entonces lo que me va a quedar es simplemente esto por esto. Entonces fíjense, me queda mu 0 sobre C por P0 omega cuadrado sobre 4pi seno de tita sobre R coseno de omega t menos R sobre C todo al cuadrado en R versor. Bueno, muy bien, la intensidad que nosotros calculábamos como el valor medio del vector de Poynting, que equivalía a promediar en un periodo temporalmente estas cosas que daban un medio. Fíjense, lo que me va a quedar es, si bueno, yo tengo un coseno, los cosenos cuadrados y senos cuadrados promedian a un medio. Acá tengo un cuadrado con este 4 al cuadrado, me va a quedar 16, con un medio me va a quedar un 32avo. Si ustedes hacen la cuentita, van a ver, es muy fácil, ir de acá a acá, me queda mu 0, p0 cuadrado, omega a la cuarta, así estoy distribuyendo este cuadrado, dividido 32 pi cuadrado por c, toda esta amplitud por seno cuadrado de tita dividido r cuadrado en r versor. Bueno, muy bien. Entonces, la intensidad media, si ustedes grafican esto de alguna manera, ¿sí? Pueden ver que tita igual a 0, que es el eje Z, tiene intensidad nula. Esto lo que les termina dando es, voy a hacerlo al revés, primero hago el dibujo y después agrego los ejes. Esto es una dona. Una dona o un toro. Es una cosa así. Este es el eje Z. Este es el eje X. Y este es el eje Y. Z, en Z tita es 0, así que no hay nada en Z. En algunos libros de radiación van a ver que este es un dibujo típico, el de la dona. Bueno, por último, muchas veces es útil calcular la potencia total irradiada, que definíamos como agarrar esto, agarrar I, e integrarlo alrededor de una cierta superficie, que en general se toma la esfera, así que dA es R cuadrado seno de tita de phi. Recuerden que en una esfera, en la superficie de una esfera, R cuadrado no se integra, ¿sí? Pero bueno, acá está lo que les decía antes. R cuadrado con R cuadrado se van, entonces solamente integro el seno cuadrado. El seno cuadrado con este seno, o sea, integro un seno al cubo. Esto me va a dar, probablemente ejercicio también para ustedes, esto me va a dar mu 0, p0 cuadrado
omega a la cuarta dividido 12 pi por c. Bien. Bueno, este es como el set de cálculos básicos de radiación, ¿no? Calcular los potenciales, calcular los campos, calcular el vector de Poynting, promediar el vector de Poynting temporalmente para obtener la intensidad media, y por último, esa intensidad, integrarla en un área y obtener la potencia. Destacamos acá que esto es independiente de R. O sea, yo pongo esto a radiar acá en tierra y me voy a cualquier lado, me voy a Plutón, y si la propagación es en vacío, que no es exactamente así, va a haber pérdidas, pero supongamos que la propagación es en vacío, sin pérdidas, bueno, lo que voy a medir es esta potencia, ¿sí? Esto por supuesto es recontra ideal. Bien. Bueno, muy bien. Hay una expresión que la estoy buscando. Hay una expresión muy parecida para un dipolo magnético, que no la voy a... está en el libro de Griffiths, no las voy a escribir. A ver. Quiero poner el mismo título. Radiación del dipolo eléctrico, radiación del dipolo magnético. Bueno, si el dipolo eléctrico son dos cargas, el dipolo magnético es una espira de corriente, ¿sí? Esto también se los cuento ahora porque no lo vimos cuando vimos desarrollo multipolar. O sea, cuando no vimos desarrollo multipolar, quiero decir, esto es X, esto es Y y esto es Z. Bueno, entonces la idea es que nosotros tenemos esta espira por la que circula una corriente y cero coseno de omega t. Y de la misma manera que los campos, el dipolo eléctrico se caracterizaba con P0, la espira se caracteriza con M0, donde M0 vale I0 pi por B cuadrado, o sea, es la amplitud de la corriente por el área que ocupa la espira. B es el radio de la espira. Bueno, y también se presentan así, se presentan como pi B cuadrado por I de t en Z verso. Esto es M de t. Ahí me faltó el vector. ¿Sí? O sea que cuando en un libro te dicen tengo M de t, así, lo que te están dando es esto, una espira por la que circula una corriente así. Por supuesto, acá hay una J, ¿no? Todo eso no me quiero meter en ese detalle para no embarullar, para no meter ruido. Pero bueno, existe. Bueno, si nosotros
repetimos el mismo análisis, que imagínense que no lo voy a hacer porque es una hora más, el mismo análisis que hicimos para el dipolo eléctrico. Nosotros vamos a poder calcular los potenciales, después los campos, después el vector de Poynting, después, bueno, lo de siempre, promediamos temporalmente el vector de Poynting, eso da la intensidad, después integramos el vector de Poynting en un área y eso nos da la potencia media, o que a veces se escribe como P a secas. Bien, la cuestión, esto lo estoy dando por dos cosas. Primero, para mostrar cómo es la relación de potencia entre un dipolo magnético y un dipolo eléctrico, que es una cuentita cortita que ahora voy a hacer acá. Y la otra es porque les voy a dar enseguida un ejemplito donde se modela una antena como si fuese un dipolo magnético. Bien. Entonces, bueno, de acá, nosotros para llegar a los resultados de acá también se hacen una serie de aproximaciones, ¿sí? Muy similares a las que hicimos recién. Realmente, si se entendió todo lo anterior, esto es cuentoso, pero sale. Bueno, la cuestión es que cuando hagamos esta cuenta, de acá vamos a sacar una potencia, que es una potencia que la vamos a llamar potencia sub mag, porque viene del dipolo magnético, y nosotros teníamos de antes P eléctrico, o sea, del dipolo eléctrico, ¿no? Bueno, una cuenta que se suele hacer es, si yo tengo la espira de corriente, o sea, el dipolo magnético y el dipolo eléctrico, ¿quién gana en potencia? Entonces, para responder eso, se hace el cociente, ¿sí? Entre las dos cosas. P mag sobre P eléctrico. Esa cuenta da esto. ¿Sí? El cociente de estas dos, de la amplitud del dipolo magnético y del dipolo eléctrico, y acá está C, que se puede escribir pasando los valores, ¿no? M0 era pi por B cuadrado por I0, y P0 era Q0 por D. Bueno, reescribiendo un poquito esto, se puede ver, acá pongo unos puntitos suspensivos, que esto se escribe así: B omega B sobre C al cuadrado. En las aproximaciones que se hacen en este cálculo se ve que esto es mucho menor que 1, y entonces, bueno, fíjense, si yo despejo acá, esto quiere decir que la potencia por el dipolo eléctrico es mucho más grande que la potencia por el dipolo magnético. Quiere decir que si yo tengo una configuración que tiene una parte magnética y una parte eléctrica, en una aproximación muy muy cruda, fíjense que acá en principio, si yo miro esta expresión, M0 y P0 podría ser M0 gigantesco y P0 chiquito, ¿sí? Pero en general, en primera aproximación, en ejemplos muy elementales, la potencia radiada por el dipolo eléctrico es mucho más grande que la potencia radiada por el dipolo magnético. Entonces, bien, hagamos
algunos ejemplos. Bien, la primera observación, no es en realidad, no voy a hacer demasiada cuenta. La primera observación es la cuenta que hicimos recién, donde encontramos que la potencia media es mu0 p0 cuadrado omega a la cuarta dividido 12 pi por c. Esta cuenta y algunos conocimientos más de dinámica atmosférica nos permiten entender el color del cielo, nos permiten entender por qué durante el día el cielo es azul y por qué durante el atardecer el cielo es rojizo. Bien, en el primer caso, en el color azul, en realidad, perdón, antes que eso, la luz solar es luz blanca, que tiene todos los colores. Si uno piensa que los átomos en la atmósfera son dipolitos, bueno, lo que hace básicamente la radiación solar es ponerlos a oscilar con una forma que más o menos tiene esta pinta, donde omega está dado por el omega del blanco, pero que el omega del blanco tiene todos los colores, ¿no? Sí, acá tenían preparada una figura. Vamos a achicarlo un poquito. Fíjense que recuerden que omega es C por K y K es 2pi sobre lambda. Lo que quiere decir que menor lambda es mayor omega. Y entonces, si uno, fíjense, esto que está acá, estos que están acá son los lambda. Estos son los lambda, todos estos numeritos, son las longitudes de onda. Las longitudes de onda más cercanas al azul son las más favorecidas. ¿No? Porque acá está omega a la cuarta, o sea, a mayor omega, mayor potencia. Entonces, todas las potencias que están acá están más favorecidas. Y bueno, eso explica que el azul sea el color dominante en el cielo durante el día. Durante el atardecer lo que pasa que es como el sol se va hacia el horizonte, recorre, los rayos para llegar a nosotros recorren una distancia mayor. Y entonces hay un efecto de dispersión que lo que hace es difuminar el azul y llega al rojo. Fíjense que cuando nosotros vemos el cielo azul nos está llegando radiación roja, pero no es la que domina. Nosotros nos podemos dar cuenta que nos llega radiación roja, amarilla, naranja, si miramos, que no se los recomiendo, miramos directamente al sol, ¿no? Si miramos directamente al sol, bueno, ahí no vemos azul, ahí vemos el color del sol, o vemos este color, si quieren. Y en el atardecer, lo que pasa es que estas longitudes de onda se dispersan y dominan estas. Pero es un efecto atmosférico. En atmósferas distintas, como por ejemplo la atmósfera de Marte, los rovers que envía la NASA a Marte han captado atardeceres y han visto
ya lo borro, cosas de este tipo. ¿Mm? Atardeceres azulados, ¿sí? Donde ahí ya no importa, no hay ninguna diferencia, si quieren, entre el día y el atardecer. Probablemente la haya, yo no estoy seguro, pero no en el mismo sentido en que lo hay en la Tierra. Así que bueno, nada, esto es un ligero comentario incompleto, así que si les interesa entender por qué el cielo es del color que es, bueno, es por acá, vayan por acá, busquen por acá, eh, que es el camino, digamos, hacia esto, eh, hacia esto debe ir la explicación. Bien, lo siguiente que quería hacer eran dos ejemplos. Ejemplo. Uno de ellos es calcular, para el caso del dipolo eléctrico, calcular lo que se conoce como la resistencia de radiación, así se llama, que une los dipolos. ¿Qué es esto? Bueno, nosotros calculamos una potencia antes, ¿m? Así. Muchas veces esta potencia se anota directamente así, sin el valor medio. Pero si nosotros recordamos la ley de Ohm, bueno, cuando uno tiene un resistor, uno puede calcular la potencia como I cuadrado por R. Entonces, por supuesto, detrás de esto estaba la asunción de que vale la ley de Ohm, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo que se hace es llamar resistencia a la constante de proporcionalidad que está entre P e I cuadrado. Nosotros teníamos nuestro dipolito, ¿sí? Teníamos esta corriente, entonces vamos a hacer la cuenta, a ver qué da. Sabíamos que P era mu0, P0 cuadrado, omega a la cuarta, dividido 12 pi por C. Entonces, fíjense, vamos a escribir mu0, P0 cuadrado, omega a la cuarta, dividido 12 pi por C, igual a I cuadrado, Q0 cuadrado, omega, seno de omega t, todo al cuadrado, ¿no? Cuadrado, cuadrado, por R. Entonces, esta probablemente sea cuentita de ejercicio. Despejando R, usando que bueno, que P0 era Q0 por D, y usando por supuesto que omega es 2pi sobre lambda por C. Usando estas cosas, ustedes pueden calcular que R es más o menos 790 por D sobre lambda, y este resultado da en ohms. Por supuesto, D y lambda
en metros. Entonces, por ejemplo, en un caso en el que D es 5 centímetros y lambda es 10 a la 3 metros, si buscamos acá en el espectro por donde andan los 10 a la 3 metros, andan por acá, ¿sí? En las ondas de radio, fíjense que las ondas de radio son todas estas, así que tiene sentido. Esto en el contexto de, por ejemplo, circuitos electrónicos de radiofrecuencia. Bueno, esta R da más o menos 2 por 10 a la menos 6 ohms. Que bueno, en jerga electrónica esto se suele escribir como 2 microohms. Es una resistencia recontra despreciable, ¿sí? Quiere decir que en primera aproximación, si esa unión es perfecta, ideal y todo aquello que sabemos, bueno, su contribución resistiva va a ser bajísima. Si uno hace un cálculo parecido para el caso magnético, en general lo que encuentra es que en el caso magnético hay un factor 10 a la menos 6 más que en el caso eléctrico. O sea, si esto fuese un dipolo magnético y eligiéramos dimensiones similares, longitudes de onda similares, este R nos estaría dando del orden de el pico ohm, 10 a la menos 12 ohms, más bajo todavía. Bien, probablemente les ponga alguna cuantita de eso en la guía de ejercicio. Bien, por último, un ejemplito de interés un poco más general.